Bueno, en la presentación del trabajo final vamos a hacer primeramente una referencia extraída del libro que vimos en la primera parte de la asignatura, La historia que heredamos, de Vincente Gaulejou. Nunca nadie logró ser enteramente el mismo. Todos, sin embargo, tendemos a convertirnos en eso. Unos en la oscuridad, otros más en la luz, cada uno como puede. Todos salimos del mismo seno, pero cada uno de nosotros tiende a emerger de las tinieblas y aspirar al objetivo que le es propio. Podemos entendernos unos a otros, pero nadie puede explicarse más que por sí mismo. Germán Hesse, Demian, 1919. Bueno, acá nos vamos a referir a la subjetividad. La subjetividad es básicamente la propiedad de las percepciones, argumentos y lenguajes basados en el punto de vista del sujeto y por tanto influidos por los intereses y deseos particulares del mismo. Se relaciona a nuestro modo de pensar y de sentir. Podemos claramente identificar tres instancias o pilares de conformación de la subjetividad. Estas instancias son la familia, en primer lugar, en segundo lugar la escuela y por último, ocupando las últimas 2 décadas, los medios masivos de comunicación, ocupando especial lugar las redes sociales. Nos vamos a referir a la familia primeramente. ¿Qué sucede con la familia? La familia es la primera, la que nos espera, nos da un nombre y con ello nos entrega el primer material subjetivo con el que enfrentamos el mundo. Por ejemplo, tengo una madre, tengo un padre, tengo abuelos y tengo familiares. Todo esto me da un nombre, me entrega un apellido, por el que soy reconocido como integrante de ese grupo, de ese pequeño grupo social, con el que yo formo mi primera estructura social. Me hereda un lugar, a través de él heredo un lugar, heredo sus costumbres, sus bienes materiales. También con él nos da una genealogía y nos permite conocer nuestro árbol genealógico. El segundo pilar al cual nos referiremos es la escuela. A través de la escuela nos podemos identificar, que me recoge entre mis pares y me nombra por segunda vez y me inscribe en una tradición. Ambos, familia y escuela, son los más importantes y casi exclusivamente hasta el siglo pasado para la construcción del ser. Sí podemos considerar que esto sucedió hasta la década del 90. A partir del siglo pasado hay una tercera posibilidad de la conformación de la subjetividad, que lo podemos considerar también el tercer pilar, que compite con ambos, que son los medios masivos de comunicación, y casi exclusivamente han adquirido mayor importancia en las últimas 2 décadas. Toman mayor importancia acá las redes sociales. Bueno, acá nos vamos a referir a una etapa muy importante del ser humano, que es la etapa con la cual el ser humano empieza a construir su subjetividad, que es la adolescencia. La adolescencia cumple una función importante en la formación del sujeto. Es el periodo de la vida de la persona comprendida entre la aparición de la pubertad, que marca el final de la infancia y el inicio de la edad adulta, momento en que se ha completado el desarrollo del organismo. La adolescencia es un periodo de desarrollo biológico, psicológico, sexual y social, inmediatamente posterior a la niñez y que comienza con la pubertad. Es un periodo vital entre la pubertad y la edad adulta. La adolescencia es una época de cambios, es una etapa de descubrimiento de la propia identidad, así como la de autonomía individual. Es la época en que se
alejan de los padres y se acercan a sus amigos. En el aspecto emocional, la llegada de la adolescencia significa la eclosión de la capacidad afectiva para sentir y desarrollar emociones que se identifican o tienen relación con el amor. Y por último, nos referiremos a una etapa anterior a la adolescencia, que son conocidos como la generación Y o la generación de los millennials. Esta generación, también conocida como del milenio o la milénica, pasaron de usar, pasaron de usar disquetes para almacenar su información a quemar CD, usar USB y hasta el almacenamiento en la nube. Estos cambios ocurrieron en menos de 20 años y ellos aprendieron a adaptarse. Por eso se considera esta generación como la de las personas que se adaptan fácil y rápidamente a los cambios. Es una generación caracterizada por la hiperconexión, la necesidad de autoexpresarse, la realidad financiera, el interés por la salud, la inmediatez y la búsqueda de experiencias, entre otras cosas. En esta diapositiva podemos ver la taxonomía de generaciones, donde se encuentran la generación Z, la generación X, también conocida como los millennials, la generación X, anteriormente los baby boom y primeramente los silent generation, también conocido como los niños de la posguerra. Tenemos también el marco temporal, que es desde qué año hasta qué año va cada generación, la población de las generaciones, su circunstancia histórica y el rasgo que caracteriza a cada generación. Con esto damos por finalizado la presentación de diapositivas y ahora pasaremos a escuchar un par de entrevistas que se realizó a dos personas de generaciones muy diferentes. Una de estas personas tiene 76 años, es mi padre, cuya identidad estuvo marcada bajo estrictos modelos de conducta y sus pilares de formación fueron la familia y la escuela. Y después vamos a observar la entrevista de una adolescente influenciada por los medios de comunicación y las redes sociales, como mayor pilar para la formación de su identidad. Mi nombre es Carolina Falcón, soy profesora de lengua y literatura. En esta ocasión voy a entrevistar a mi hija, que es una adolescente, y bueno, como profesora de secundaria, interesada en esta temática que es la educación y cómo piensan los adolescentes acerca de esto. Y también un poco como madre, ¿no? Conocer un poco más en profundidad los pensamientos de mi hija. Le voy a preguntar acerca de sus gustos, sus actividades, qué piensa acerca de la educación, de las redes sociales, ¿sí? Vamos a hacer unas preguntas variadas, una mezcla de preguntas para conocer el pensamiento adolescente. Cuéntanos cómo es tu nombre, cuántos años tenés. Mi nombre es Pilar, tengo 16 años y voy a cuarto año. ¿Qué opinas de la escuela? ¿Te parece que te ofrece, las materias que te ofrece, están en función de tus necesidades? No. ¿Por qué no? Porque me gustaría que haya más materias que me ayuden a desarrollar mi creatividad y que me ayuden a descubrir qué me gusta y cuáles son mis inclinaciones. Bien, y algunas materias que, por ejemplo, ya que nombras de inclinaciones, ¿te referís a materias que, como las artes, por ejemplo, o alguna otra materia en especial? No. Con respecto a las redes sociales, ¿sí? ¿Qué redes sociales usas? Facebook, Instagram, WhatsApp, Snapchat y Twitter. ¿Cuál es la que más te gusta? ¿Cuál es la que más usas? Instagram. ¿Cuántos seguidores tenés en Instagram? 3.000. Y en una foto normal que publicas, ¿cuántos likes tenés? Alrededor de 400.
Si tuvieras que prescindir de una de las redes, ¿cuál es la que dejarías? Twitter. ¿Por qué? Por muchos conflictos. ¿Conflictos como qué? Fútbol, cosas que no me interesan. ¿Y cuál es la que más te gusta? Instagram. Bien, ¿podrías vivir sin WhatsApp? Sí, puedo, pero es un medio de comunicación muy importante para mí. Hablo constantemente con mis amigas, con mi familia. Y con respecto a los amigos, ¿qué es lo que haces con tus amigos cuando te juntás? ¿Cuándo te juntás? ¿En qué momento? Generalmente los fines de semana nos juntamos en una casa, hacemos previa antes de salir o cosas así, o a merendar. Y cuando hacen previa, ¿toman algo? ¿Toman algo en especial? Sí. Mis amigas toman cerveza. Bueno, supongamos que es así. Bien, y después que cuando salen en grupo, ¿qué hacen? Siempre salimos en grupo y volvemos todas juntas. ¿Y a dónde van cuando salen? Wicca, Goa, o a veces salimos a fiestas que hacen mis amigas. Bien. ¿Vos sabés qué es lo que es el SID? Educación sexual integral. ¿Y sabés cuáles son los temas que abordan? Prevención, diversidad sexual y higiene. ¿Y cómo te informaste acerca de eso? Por las redes sociales. La información, generalmente en las noticias, ¿dónde las ves? En internet. Bien, y hablando de noticias, un tema que digamos está en auge, que es la despenalización del aborto. Vos como adolescente, ¿qué pensás acerca de eso? No estoy a favor del aborto en sí. Estoy a favor de que todas las mujeres podamos elegir sobre nuestro cuerpo y tengamos decisión propia. Con respecto a la prevención, ¿pensás que se debe hacer más hincapié en la prevención? Sí, porque a ninguna mujer le gustaría pasar por eso. Además que te deja secuelas psicológicas y está mal visto por la sociedad, pero creo que todas las mujeres tenemos que tener empatía por las otras mujeres, porque no todas las mujeres tenemos quizás la misma posibilidad económica o el mismo apoyo de nuestra familia o esas cosas. Y con respecto al que hablas del apoyo de la familia, ¿vos te sentís apoyada por tu familia? ¿Te sentís contenida por tu ámbito escolar? Por mi ámbito escolar no, y por mi familia sí me siento contenida, pero quizás no siento que tampoco me comprenden mucho a mí. ¿Por qué no te sentís comprendida? Y porque soy una adolescente y tengo diferentes pensamientos. Y como para ir finalizando, ¿cómo te proyectas hacia el futuro? ¿Pensás generalmente en tu futuro? Sí, siempre. Pienso estudiar, seguir estudiando. ¿Qué carrera tenés pensada? Me gusta mucho psicología. Bien, ¿por qué? Me gusta más que todo las ramas anatómicas que tiene sobre el estudio del cerebro adulto, de los niños y adolescentes. Bien, bueno, muchas gracias, Pilar, por tus aportes. De nada. Mi nombre es Hugo Falcón, estoy sentado acá con mi padre,
al cual voy a entrevistar para volcar esta entrevista en un trabajo del espacio curricular sujeto a la educación de la carrera de biología. Bueno, vamos a tener un breve diálogo. Contame, papá, ¿cuántos años tenés? Bueno, en la actualidad tengo 77 años. ¿Estudiaste? Sí, tuve estudios ¿Tuviste primarios y secundarios. primario y secundario? Contame acerca de cómo se conformó tu identidad, tu historia, cuáles fueron tus cimientos, qué es lo que conformó la historia de tu vida. Sí. Para hablar de eso, tengo que remontarme al tiempo de mi niñez, hablar de mi padre, el cual dejó una impronta muy grande en todos nosotros, sus hijos. El ejemplo de él fue fundamental en la conformación de nuestra personalidad. Mis estudios primarios los hice en la escuela de Santa Rosa. Luego pasé a la Gobernador José Cubas, donde completé el ciclo primario. En esos tiempos estudiar el secundario había pocas posibilidades. Sin embargo, nosotros hicimos tremendos esfuerzos para ir a San Isidro. ¿Sus padres a ustedes lo exigían que estudien? ¿Cómo era el nivel de exigencia? En parte sí, porque era una cosa como sabida, que tenía que hacerse sí o sí. Era como un mandato. Como un mandato. Que había que cumplirlo. Que nosotros lo aceptábamos. Lo aceptaban bien. O sea que no había actos de rebeldía, no se podían oponer ante esa... ante las tremendas necesidades que se padecían en ese entonces, en cuanto a vestimenta, por ejemplo, teníamos que caminar todos los días desde acá a San Isidro. Y más tarde, cuando iniciamos el ciclo secundario, como era una escuela de orientación agrícola, teníamos que ir tarde y mañana, pero lo hacíamos con total entrega. Eso tenía que ser así. En esa escuela de San Isidro me tocó ser partícipe de una generación, donde todos los alumnos de entonces se destacaron en la política, en su ocupación docente, en sus empleos que cada uno abrazó con el tiempo, pero ya se notaba entonces, no tan solo en mí, en mis compañeros, una inquietud por formar centros que eran divertimento y que servían para hacer otras cosas importantes, como hemos fundado una biblioteca. Papá, ¿vos sentís entonces que la escuela estuvo en función de las necesidades de ustedes los estudiantes? O sea, que la escuela los formó y que fue útil la escuela. Sí. O sea, fue un pilar muy importante. Estoy persuadido de eso, sí. Tal es así que
nombraría algunos, pero sería injusto porque me olvidaría de algunos. Pero casi todos descollaron en la vida, en lo que los llevó a hacer. Y más tarde ya... ¿Les gustaba leer y escribir? O sea, ¿consideraban Sí, importante la sí, lectura? era muy importante la lectura. Muy importante. Tal era así que era bien visto el lector que se destacaba en eso. O sea que la lectura era una herramienta muy importante para la formación. Era muy importante para la formación. Y para la información. Y para la información. Tal será que en ese tiempo, por ejemplo, los estudios secundarios eran solamente 5 años. Sí. Y ya egresábamos de la escuela con un título de maestro normal regional. Claro. De manera que la lectura era tan importante porque eso nos permitía acrecentar nuestra capacidad, nuestro entendimiento, nuestro conocimiento para llevar a cabo la función. Papá, y hoy en día, ¿cuáles son tus medios a los cuales vos accedes para conseguir información? Por ejemplo, ¿seguís leyendo? Sí, por ejemplo, el diario. El diario para vos es una herramienta. A pesar que yo veo en la televisión, escucho por la radio, todo, pero tengo el hábito de leer. Y entonces al diario lo espero con ansiedad. Esperas con ansiedad. Para poder leer lo que muchas veces ya uno escuchó. ¿Cómo te llevas con la informática? O sea, con el tema de las redes, por ejemplo, hoy en día. Porque tenés acceso a las redes, porque tenés internet en tu casa, pero vos preferís, antes de informarte de manera digital, preferís el diario. Sí. Realmente todo esto conozco, lo que es internet, Y las redes sociales. las redes, etcétera, todo lo moderno. Pero hay algo que no me permite entrar. En ese sentido yo acepto que estoy desfasado en el tiempo, que me quedé en el tiempo. Que te quedaste en el tiempo. Sí. Y hoy en día, ¿cuáles son los medios de comunicación, los que a vos más te informan? Si no es Como dije, el diario, por ejemplo, el diario, la radio, la televisión, es a lo que más apelo. Lo que más apela. Sí. Papá, y por último, para ir cerrando ya este diálogo, ¿qué te parece cómo están los jóvenes hoy día, cómo están posicionados frente al futuro? ¿Qué mirada vos tenés acerca de la adolescencia? ¿Tienes una mirada positiva? ¿Cuál es tu mirada? Sí. Yo lo veo esperanzado más que todo. Esperanzado. Porque sé que cumplen una etapa de adolescentes donde le falta entender muchas cosas. Y donde hay muchas cosas en juegos del adolescente. Y que después ellos evolucionarán con el tiempo hacia una afirmación de la personalidad. O sea, que yo los miro con esperanzas. Los mirás con esperanza. Sí. ¿Sí? Genial. Y una última preguntita. En más de una ocasión tuve que venir acá a tu casa a ver los videos que nos daba la profe para que miremos, los analicemos y hagamos nuestro análisis acerca de ese material
Bueno, en más de una ocasión tomamos mate juntos y los vimos juntos. ¿Qué te parecieron? Sí, sumamente interesantes porque a uno le permiten comparar esto con lo anterior. Si bien no han cambiado mucho, más que todo los nombres, algunas denominaciones, pero interesante ver cómo esto conformaron un cúmulo de conocimientos que le dan y que en aquel entonces nosotros carecíamos de todo eso. O sea que vos sentís que ahora la información está mucho más accesible. Sí. Está mucho más... Sí, y más completa. Y más completa. Más completa. Bien. Bueno, esto sería la entrevista entonces. Para mi padre, que pertenece a una generación en la cual sus cimientos eran los valores, la lectura. Como para finalizar nuestra charla, hay un tema muy importante que me gustaría conocer tu opinión, que es un tema que se lo ha debatido meses atrás, que es el tema de la legalización del aborto. Me gustaría saber, para conocer qué es lo que piensan las personas mayores acerca, o sea, cuál es la postura que tienen acerca de este tema. Sí. Por mi edad, toda la vida hemos pensado de una manera rígida. Sin embargo, el tema siempre fue actual. Nada más que hecho en la clandestinidad, produjo mucho dolor y muchas chicas se fueron a causa de esto. Yo pienso que si la decisión ya es y no puede ser cambiada, que se debe dar las garantías para que se lo haga en una completa forma en que la vida quede resguardada. O sea, para que la vida de la madre quede resguardada y no se mueran las dos vidas. Exacto. O sea, que tu postura es que para aquellas personas que van a decidir hacerlo de todas maneras, exista o no exista la ley, se debe proteger a la mujer. Siendo el último recurso y habiendo arribado a una decisión irreversible en esto, prefiero que se le dé la garantía de hacerlo de manera de que quede resguardada la vida. Perfecto. Bueno, ya conocemos la opinión entonces y con esto finalizamos la entrevista. Muchas gracias.